Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el 11, en México Social. Uno de los temas, yo diría, más recurrentes en el discurso del gobierno federal, en la propaganda, es lo que se ha hecho estos casi 6 años. El tema de adultos mayores, transferencias, el tema de las pensiones, el tema de las afores. Y creo que es momento de que empecemos a hacer balance, porque hay desde el vaso lleno al vaso medio vacío, y lo que persiste son enormes desigualdades. Enormes desigualdades porque dependiendo en qué situación laboral alguien esté, el apoyo, la seguridad que pueda dar una pensión o una transferencia es radicalmente distinta. Y por eso me da muchísimo gusto invitar a este programa y que esté con nosotros una amiga muy querida, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, experta, quien ha escrito y ha estudiado el tema laboral en su conjunto, pero en este caso, Berenice, ayúdame a explicarle a quien nos está viendo cómo podría ser un balance de esta, yo diría, legítima intención de apoyar a aquellos que llegan a cierta edad y necesitan tener algún apoyo y algo que tú has dicho muchas veces, un sistema de pensiones que realmente tiene problemas de diseño estructurales, más el otro programa, el tan ponderado Adultos Mayores. Berenice, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, María Luis, por hacer este balance. Yo creo que relacionado con otros temas, observo que hay confusión en los temas de atacar la pobreza y atacar las desigualdades. Y el tema de las pensiones ha priorizado evitar que caigan en pobreza y por eso ha sido importante y determinante la pensión de bienestar. Yo lo veo como un hecho positivo, el crecimiento que ha tenido, la cobertura que se observa y que desde el censo de 2020 pudimos advertir que a pesar de la pandemia fue el único grupo de población que no cayó en pobreza. Entonces, ese es un elemento que demostró su eficacia. Pero, ¿qué pasa en términos de la inequidad del sistema de pensiones y de las desigualdades? Ahí no ha habido cambio y el diseño sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el origen de este diseño? Que la Constitución Política desde 1917 señala el derecho a la seguridad social, pero se fue armando muy heterogéneamente. Nos diferenciaron a los trabajadores afiliados al sector privado de los afiliados al sector público y ya por ahí empezamos a diferenciarnos como trabajadores, ¿no? Después llegaron contratos colectivos específicos para trabajadores de empresas paraestatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, con mejores beneficios. Ya ahí hay otro elemento de distorsión. Y lo que no se corrige es que solamente se incorpora al trabajador asalariado, subordinado a un patrón que a su vez esté dado de alta su empresa ante el fisco, o sea, un empleador formal. Sí. Y no podemos llegar a cubrir más de la tercera parte de la población ocupada. Eso no se ha movido. A pesar de que la informalidad ha bajado 3 puntos en estos años, pues 57% de los ocupados siguen siendo ocupados informales. ¿A qué se llama informales? Que no tienen derecho a la seguridad social. ¿Por qué no tienen derecho? Porque son contratados por honorario, por obra determinada, por subcontratación. No logran reunir las semanas que requiere el sistema. Ese es otro punto. El primer punto es cómo ingreso. Así es. Y no están registrados. O están registrados, pero salen, ¿no? Y nosotros vemos la contradicción. La CONSAR dice, tengo 74 millones de cuentas individuales. Perfecto. Pero si nos vamos a la población ocupada, 23 millones son los que están cotizando ahorita, que le están aportando a su cuenta. Y el resto, pues alguna vez cotizó, se salió, se movió. Y el mismo IMSS en su último informe va mostrando cómo cada vez menos semanas
queda el trabajador aportando, ¿no? Con lo cual no llega Con a lo los cual mínimos. no, es muy difícil y por eso se hizo la reforma de 2020. Muy difícil llegar a 1.250 semanas de cotización, que son 24.3 años, entonces lo bajaron a 750 semanas, que ayudó a una parte, pero los resultados no son halagüeños, en el sentido de que se había considerado que 80,000 trabajadores por año a partir del 2021 iban a pedir una pensión. Y en 3 años después de esta reforma, se está llegando a 70,000, pero cuando ya se juntaron cerca de 175,000 personas que hubieran tenido que pedir pensión, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no tienen las semanas de cotización. Entonces, un balance sería que esta reforma del 20 no fue, digamos, suficiente. No fue suficiente. Se quedó muy corta. Así es. Y nosotros siempre lo hemos advertido, no va a ser suficiente mientras no se cambie el régimen de capitalización individual de administración privada. Yo siempre hago el adjetivo capitalización individual de administración privada, porque la administración privada te quita una parte de tu ahorro en lo que pagas de comisiones. Sí. Y tenemos 2 años de rentabilidad negativa. O sea, los que están aportando están recibiendo nada. Nada. Están perdiendo. Están perdiendo. Literalmente. ¿No? Ahora, déjame ir a esa parte porque pasamos muy rápido. La conclusión sería que, y eso es la pregunta, aquellos que reciben la transferencia de pensión del bienestar, el monto, sigue siendo un monto muy bajo, que no garantiza, digamos, estar arriba de la línea de pobreza, o sea, les ponen el margen en este asunto, pero los que reciben la pensión formal de jubilación, pues reciben también montos muy bajos. O sea, la realidad es de que es difícil decir, dejamos usar una frase un poco más grande, tener una vejez digna, ya sea con la transferencia del gobierno federal o con una pensión que tú cotizaste, pues es casi inasible para todos. Así es, María Luis, pero el origen es el nivel salarial. Y ahí sí entramos a la parte de desigualdad. O sea, la concentración de la riqueza en el país es impresionante en términos de el 10% lo que capta de ingreso, pero cuando uno se va a mirar cuánto capta de riqueza, el 1%, y que incluso siguió ganando a pesar de la pandemia, pues te das cuenta de esos niveles de inequidad. Y por eso decía, tenemos que hacer una discusión sobre cómo atacamos la desigualdad, porque ¿qué es lo que se dice ahora para una reforma? No hay recursos. No, señores, sí hay recursos. Y el país es muy rico. El problema es que están muy mal distribuidos, ¿no? ¿Y por qué, a pesar de la pandemia, repito, de la economía mundial, de la inflación, se logra sacar 5 millones de población de la pobreza? El factor fundamental no es las transferencias nada más, sino es el aumento del salario mínimo. Ese indicador te está diciendo, hay que hacer un aumento generalizado. Porque ¿qué es lo que pasa con el aumento del salario mínimo? Impacta a un porcentaje importante que llega como el 20% de la población ocupada, de que esté en el nivel más bajo. Pero empieza a desequilibrar el resto de los salarios, porque todos los demás, nuestros salarios aumentan de acuerdo al contrato, contractualmente, a lo que negocian los sindicatos. Y esa negociación ha estado del 4%, abajo de la inflación. Entonces nuestros salarios también van perdiendo. Y ahora se requiere corregir todos estos elementos para poder tener salarios mejores, porque si te venden que vas a tener una buena pensión, pues depende del salario que tienes. Ahora, entonces el balance que podrías hacer sobre el tema laboral. Por una parte, todos ponderamos el incremento del salario mínimo. O sea, sin duda yo diría que es la mayor propuesta social de este gobierno. Por otra parte, me dices que la reforma al sistema de pensiones se quedó corta. Así es. No logró. Déjame meter otro tema, porque finalmente tú estás en estos temas. También se dice que el outsourcing, el reducirlo, también fue positivo. Sí. ¿No? Sí logró que se incorporara gente
digamos, con contratos, ¿no? Pero ahora nos dices también que falta, digamos, la otra parte de los salarios. ¿Estarías de acuerdo en esto? O sea, ¿y cuál sería un poco el planteamiento con los otros salarios que no están referidos al salario mínimo? ¿Cuál sería lo que faltaría por hacer? Mira, falta un elemento importante, el reconocimiento del derecho a la seguridad social de todo tipo de trabajo, no solamente del trabajo asalariado subordinado. Porque si no reconoces al resto del trabajo, dejas fuera 33 millones de trabajadores, ¿sí? ¿Quiénes están creciendo más en los últimos años que el trabajador asalariado? El trabajador independiente. ¿Sí? Tenemos 13 millones de trabajadores como trabajadores independientes que no tienen acceso a la seguridad social. ¿Qué ha hecho de positivo el IMSS, pero que les pediría que revisaran resultados? El IMSS ha incorporado a las trabajadoras del hogar, sí, y tiene un programa piloto de los trabajadores independientes. Pero el ingreso es complicado por la cuota como está determinada. Es difícil para el empleador de la trabajadora del hogar darla de alta por los días las trabajadoras van un día a la semana o 2 días, y eso es complicado contabilizar las semanas. Y lo mismo le pasa a los trabajadores independientes. Ahí América Latina nos da ejemplos mejores de cómo incorporarlos. El caso Uruguay y Argentina, que lo vinculan un poco con el SAT, o sea, ellos pagan un impuesto de acuerdo a su ingreso, pero eso los da de alta la seguridad social. De inmediato. Tienen derecho a la salud y tienen derecho a una pensión. Déjame ir un corte y regresamos. Eso queda para los próximos gobiernos. Eso me interesa, porque no podemos negar y hay que reconocer que las propuestas, digamos, laborales de esta administración, poniendo enfrente el salario mínimo, poniendo claro que el outsourcing permitió incorporar, es que todavía queda una agenda porque las desigualdades, como dice, siguen siendo muy grandes. Lo que se hizo fue la distancia entre los salarios medios y los salarios mínimos se redujeron, pero porque se bajaron los salarios medios. No es un asunto, digamos, de que ganaron todos, ¿no? Y por otra parte está el que a este momento hay que pensar la agenda que sigue, porque en el fondo estos montos de pobreza, o estos montos para evitar la pobreza, siguen terminados por el otro tema. El ingreso sin salud, o derecho a la salud, no garantiza pues una vida digna, porque el gasto catastrófico de salud, como dicen los expertos, está ahí. Y eso, sin duda, es una de las enseñanzas de que sin un sistema de salud universal, cualquier transferencia se queda muy corto para ambas partes. Vamos un corte y regresamos, Berenice, para saber realmente hacia dónde. Y por otra parte, esta realidad de ver en su conjunto, me gustaría que nos refirieras el tema de la inspección laboral, el tema de realmente garantizar que todos los trabajadores tengan realmente garantía de estar asegurados o por lo menos no tener riesgos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de las desigualdades en la vejez, la enorme necesidad de poner en el centro la agenda, nuevamente, la agenda del trabajo. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. El tema laboral es un tema que requiere mucha discusión y reflexión. Por eso esta introducción, este proceso, te agradezco mucho, Berenice Ramírez, investigadora de la UNAM. Pensando hacia adelante, ¿cuáles serían un poco los puntos que deberíamos estar discutiendo? Porque los tiempos son reales. El 24, la agenda legislativa del 24, en temas laborales, ¿qué es lo que podrías en el centro diciendo que lo que se ha hecho es bueno, pero no suficiente? Mira, primero creo que tenemos que construir un nuevo paradigma de la seguridad social para el siglo XXI, tomando en cuenta los cambios del mercado laboral. Ya es muy difícil que los jóvenes entren a un trabajo y se queden ahí 25 años. Lo que ahora están enfrentando es movilidad continua.
Y esa movilidad continua les debe permitir tener asegurado un registro de seguridad social que sea flexible en ese sentido de darle salud y pensiones mínimamente, pero también vivienda, ¿no? Y hacer una discusión colectiva de qué es bienestar para la sociedad mexicana, ¿no? Porque no es el concepto ahí abstracto de bienestar que a veces se piensa desde un escritorio, sino ir viendo cómo se construye esa construcción social de lo que es bienestar. Ahora, esos cambios del mercado laboral es lo que nos está dando cuenta de que no logran ahorrar o sea, los cálculos son 24 semanas de cotización, ahorita se va a quedar en 20 años de cotización, pero sobre 40 años de trabajo, porque se está viendo esa movilidad. Incluso los mismos cálculos de la CONSAR es así. O sea, te calculan sobre 40 años de trabajo tu densidad de cotización. O sea, tienes que trabajar 40 años para llegar a ese mínimo de densidad. Así es. Entonces, todos esos elementos se tienen que contemplar para ver qué hacer. ¿Qué está haciendo el mundo? Mira, a veces pareciera que el mundo camina sobre capitalización individual. No. El 8% del mundo tiene capitalización individual, el resto siguen siendo sistemas públicos, que pueden ser sistemas de reparto colectivo, sistemas de capitalización colectiva. Hay una serie de modalidades, ¿sí? Bueno, a eso tenemos que tener muchísima claridad, porque los funcionarios que muchos siguen determinando la política económica siguen pensando que es el único sistema por el envejecimiento. Bueno, déjame ponerlo al revés. O sea, por otra parte, quien administra las pensiones Afores ha sido un buen negocio. Excelentísimo negocio para el sistema financiero. O sea, porque, digamos, los obstáculos a una reforma están ahí también. Ahí es donde están. Porque si ves el caso de Chile, ¿por qué no avanza? Pues el sistema financiero no deja que avance ninguna propuesta diferente. Porque el sistema financiero es el que está, digamos, el beneficio de tener esa masa de recursos, sí, les deja a ellos muchos rendimientos. Muchísimos rendimientos. O sea, de tu pregunta, ¿cuál es la agenda? Una agenda primero es esta de a nivel internacional. Sí. Seguimos metidos en dinámicas de una financiarización del sistema, donde considera que la rentabilidad viene de esto, de la renta, sí, y no de la ganancia en la inversión productiva. Esa parte que el gobierno no ha podido destrabar y que no lo destrabó, incluso en el 20 se le insistía en que fuera más allá, que tenía en términos del Congreso esas posibilidades, y no lo hizo. Bueno, entonces ahora canalizar esos recursos no a acciones, sino a inversión productiva, que eso genere realmente dinámicas de empleo y de salarios mejores. Si no quieren cambiar el recurso, bueno, canalizarlo hacia inversión productiva y no nada más a bolsa de valores, a acciones, a futuros, en un mundo tan convulsionado por dinámicas de inflación. Bueno, ese es un punto. El segundo punto, ¿cómo incorporas a todos los trabajadores? O sea, tienes que darle el mismo derecho, y ahí entra la agenda que se está empujando, que es la de cuidados, ¿sí? También en esos elementos. ¿Cuál sería un tercer punto? Si ya se tiene establecida la pensión de bienestar, bueno, verla esa como la base para todo mundo, y ahí la discusión es la universalización, aunque esa universalización genere distorsiones por nuestra mala distribución de la riqueza. Sí. Pero ahí debe de entrar lo que pasa en otros países. Los de altos ingresos no van y piden su pensión de bienestar. Y los que lo piden tienen que pagar un impuesto que vaya directamente a financiar a la pensión de bienestar. Así está, por ejemplo, en Australia, en algunos otros países. Que eso sería una muy buena práctica. Ahí es donde se tiene que hacer esos elementos. Es universal, es tu derecho social. Sí, pero como tú tienes más riqueza, pues eso se impone para que se pueda seguir financiando la pensión básica. Claro. Bueno, ¿qué hacer con las pensiones del 75% de los trabajadores? No gana más allá de 5 salarios mínimos. Tienen que ser de beneficio definido
para que tengan la certeza de que tengo un salario bajo, pero me puedo llevar el 60 al 70% de la tasa de reemplazo. Y no, tengo un salario bajo, estoy expuesto al riesgo financiero y me voy a llevar el 20%. O sea, realmente no les permite pensar en una vejez sin, digamos, si no tienen ese ingreso que implica trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Y si está esa parte de ahorro privado, bueno, déjenselo a los que tienen ese recurso, que quieren estarle jugando a la bolsa y decir, bueno, ahora me voy aquí, allá. Ahí está. O sea, esa estructura de pilares muy bien sustentada es un camino. El otro camino es hacer una reforma donde si el IMSS ya está dando salud, pues también crear un sistema de pensiones que acote los máximos y los mínimos, pero en términos institucionales es más complicado. Pero ¿cuál es el elemento? Que al menos salud ahí va avanzando. Entonces ya puso una parte, ¿no? Entonces esa es la discusión que viene. O se quieren sostener estos tres pilares con toda esta gran divergencia que hay entre contratos colectivos, entre IMSS y STACE-FAM, entre los sistemas estatales y municipales, o ponemos un sistema que vaya poniendo base, acote, y digan, no, nadie puede tener una pensión más allá de 15 salarios mínimos, ¿no? Sí. Y nadie puede tener una menor de 2 salarios, ¿no? Ese tipo de elementos es lo que se requiere para ir desarticulando las desigualdades, ir incorporando todo tipo de trabajo. Tú hace rato me decías sobre la vigilancia laboral. Sí. Mira, se logró algo en términos de regular la subcontratación, pero las mismas propuestas de la Secretaría de Trabajo dijo, no voy a bajar más de 3, no va a dar. Y no va a dar porque tuvieron que negociar con los grandes empresarios, que incluso le llamaron que iban a sostener el outsourcing bueno y solamente iban a atacar el outsourcing malo, ¿no? O sea, entonces ahí todavía se requiere hacer muchas cosas. Bueno, con ese comentario... Sé que estamos terminando y hay muchas cosas que discutir, pero te agradezco. Pero es una agenda mínima. De hecho, el tema del trabajo es una agenda permanente en toda la discusión de un México social. Aquí están grandes líneas. Y yo te agradezco mucho, Berenice, y esperamos tenerte otra vez porque hay mucho a profundizar y discutir. La propuesta social del 24-30 tiene que pasar por una discusión que por lo menos toque estos temas. Gracias por acompañarnos, Berenice. Es un gusto siempre. Muchas gracias, María Con mucho cariño. Gracias. Buenas noches.